amores, me llegó mi partida de nacimiento legalizada que solicité a través de la página del SAREN. Me llegó al correo. No sé si ya lo sabían, pero bueno, igual yo les voy a contar cómo yo lo realicé y lo que van a necesitar. Vas a necesitar tu cédula de identidad y alguna copia o partida de nacimiento que tengas por ahí viejita, pero que se entienda, que se lea. Le vas a hacer foto y vas a transformar esos documentos en PDF porque te los van a pedir. Te vas a ir a la página del SAREN y vas a crear tu usuario, que es tu correo, y tu contraseña. Una vez que entres te van a aparecer todas estas opciones y tú te vas a ir a la de aquí abajito, la que dice registro principal. Te van a aparecer todas estas opciones y te vas directamente a la que tú quieras. Yo elegí copia certificada. Si tienes tu partida de nacimiento puedes elegir directamente legalizaciones, aunque a través de copia certificada a mí me llegó la partida legalizada de una vez. El primer paso, donde obviamente vas a rellenar los datos, estado de la oficina de registro y todo lo demás. Aquí debajito dice tipo de documento, esto que dice aquí, y vas a seleccionar el tipo de documento que vas a realizar. Hacer todas estas opciones y tú eliges la que tú quieras. Yo obviamente elegí acta de nacimiento. Ok, paso número 2, importantísimo. Tenemos que rellenar absolutamente todo. Pero hay un problema. En mi partida de nacimiento no aparece el número de folio, ni en la mía ni en la de Jacinto. O sea, ¿qué hicimos nosotros? Colocamos el número de acta como número de folio. Colocamos el mismo numerito que colocamos aquí, lo colocamos en número de folio para que nos permitiera avanzar, y excelente. Yo creo que para poder ubicar realmente tu partida de nacimiento lo que necesitan es el número de acta y el año de presentación. Y aquí donde dice desea legalizar su documento, le aparecen estas dos opciones, y si tú quieres que tu partida de nacimiento te llegue legalizada, obviamente le das sí. Seguimos, importantísimo. Aquí es donde te van a solicitar los documentos que ya te dije que tenías que tener previamente en PDF. La cédula en PDF y la partida de nacimiento que tengas por allí en PDF. El timbre fiscal también te lo piden. ¿Qué pasa con el timbre fiscal? Si no lo tienes, no lo subas, no hay ningún problema, no es obligatorio. Nosotros solamente subimos nuestra cédula de identidad y nuestra partida de nacimiento, y con eso funcionó perfectamente. Luego de verificar todos los datos, le das en siguiente, sigue los demás pasos que son súper sencillos hasta que termines el proceso. Luego tienes que estar muy pendiente de cómo va tu estatus. Te vas allí donde dice ver solicitudes y allí te va a aparecer la solicitud que tú hiciste. En este caso, mi estatus aparece como otorgada porque ya la tengo, pero cuando empieces a hacer la solicitud te va a aparecer como búsqueda de archivo. Hace 3 días me enviaron el código PUT, que es un numerito con una planilla, ya se lo voy a poner por aquí. Ahorita, como puedes ver, es el número PUT, que es el número de tu planilla, y aquí aparece la cantidad de dinero que vas a pagar en el banco. Cuando yo pagué fueron casi $7. Cuando ya te envíen el número PUT, tu estatus ahora será pendiente por pago. Hayas depositado, te vas aquí a la página principal, a lo primerito que dice portal de pago, no se ve, pero dice portal de pago. Allí vas a rellenar los datos, el número PUB, el número de planilla y todo lo que te pidan si ya hiciste el pago. Vuelves a revisar tu estatus y te va a aparecer pendiente por otorgamiento. He realizado el pago en mi caso y subir toda la información en el portal de pago. Esperé 3 días nada más y me llegó a mi correo mi partida de nacimiento legalizada. Bueno, nada, espero que esta información, si no la sabían, les pueda ayudar a ustedes o a alguna persona o familiar. Cositas. 1, el trámite lo hice desde España y sin ningún problema. Y 2, cuando vayas a abrir tu usuario, trata de colocar un número de teléfono de Venezuela porque va a llegar un código para verificar. Y bueno, ahora sí, eso fue todo. Venimos de Trujillo, entramos al Zulia. Esto aquí es repetitivo. Alguien transitando de noche. Aquí vamos, una curva aquí, pozo a la izquierda, carretera destrozada, y los carros tienen que reducir la velocidad. Una falta de atención y un abandono absoluto de esta vialidad. Contrasta, repito, viniendo del estado de Trujillo, cómo están las vialidades. La vialidad del estado de Trujillo pintada, arreglada y sin hueco. Rosales, tú no te pones a trabajar, deja la confiadera y te pones a trabajar. Desastre esta carretera, esta es responsabilidad tuya como gobernador. Ponte a trabajar. Venezolanas, venezolanos, hoy es domingo 15 de diciembre y estamos cada vez más cerca del tiempo nuevo. Ese tiempo cuya venida ha sido anunciada ya hace rato, pero cuya realización depende de nosotros. Desde que tuvieron lugar las primarias hace un poco más de un año, los venezolanos nos prometimos unos a los otros que vamos a salir de la pesadilla que este régimen representa para Venezuela. Y nos comprometimos. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible hacer las primarias? Y las hicimos. Y cada uno hizo su parte. También nos repitieron 1000 veces que era imposible llegar a la elección presidencial, que era imposible derrotar a Maduro y más imposible aún demostrar nuestra victoria. Todo lo hicimos y arrasamos. Y el chavismo colapsó. Volvimos a triunfar
y el camino hacia el tiempo nuevo no se detuvo. El régimen, por supuesto, ha reaccionado de la única manera que puede y sabe hacerlo, que es a punta de violencia. Pero eso, lo que reafirmó fue la voluntad de cambio de nosotros los venezolanos y aisló a Maduro dentro y fuera del país. Miren, solo veamos lo que ha pasado en estos días en la OEA, en las Naciones Unidas allá en Ginebra, en la Corte Penal Internacional. Maduro está totalmente acorralado. Sin embargo, todavía parece que quedan algunos hombres de poca fe, que además creen que pueden convencer a los venezolanos de que somos un pueblo derrotado, un pueblo que debe conformarse con la humillación, con la indignidad de lo que son esas obras que deja ese festín de los corruptos. Pero yo les digo, mis bravos venezolanos, que nunca hemos estado tan cerca del triunfo final y que no hay nada que sea imposible para quien pone el corazón, la mente, la voluntad en ese objetivo que nos hemos trazado. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado. Y miren, veamos lo que acaba de pasar en Siria. Durante décadas se impuso allí un régimen de fuerza que sembró el terror en la gente. Un régimen militarista que metía en mazmorras a miles de presos políticos, que los maltrataba sin piedad. Un régimen que se lucraba del narcotráfico, que sobrevivió a una guerra civil de más de una década y donde parecía que ni una hoja se movía sin el consentimiento del tirano. Y sin embargo, en cuestión de días, ese régimen se desmoronó, se cayó porque estaba hueco por dentro, aislado internacionalmente. Sus socios, Rusia e Irán, están en crisis profundas, esos mismos que supuestamente y que vendrían en auxilio de Maduro. Por su economía disfuncional se cayó y porque muchas cosas estaban pasando debajo de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Pero sobre todo, cayó porque la gran mayoría de la población no los quería. La verdad es que el fin de este régimen en Venezuela está mucho más cerca de lo que muchos se imaginan. Estamos a un paso de ese cambio tan anhelado, un paso que aún debemos dar. Y por eso hoy les repito, estemos alertas, escuchen las señales, preparemos el corazón, la mente y el cuerpo para hacer lo que hay que hacer en el momento preciso de hacerlo. Es muy poco lo que nos falta ya. Reciban toda mi fuerza y todo mi amor, y que Dios nos bendiga. Imagina luchar para restaurar la libertad y la democracia en tu país. Imagina liderar los esfuerzos por una transición política justa, libre y pacífica. Imagina luchar por la libertad de ese país hasta el final. Esa es la historia de María Corina Machado y Edmundo González, y te la voy a contar en un minuto. Ambos lideran el movimiento que se enfrenta al régimen de Nicolás Maduro para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela. Edmundo y María Corina alzan la voz por la defensa de los derechos humanos, denuncian la corrupción y las injusticias, convirtiéndose en el blanco de la persecución, poniendo sus vidas en peligro. Para estar a salvo, Edmundo asumió el exilio temporal para seguir luchando con María Corina por el reconocimiento del mandato popular. Su lucha ha sido tal que el Parlamento Europeo les ha otorgado el premio Sájarov, uno de los premios más importantes en Europa para quienes defienden la libertad, que reconoce la valentía de Edmundo y María Corina en sus esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela. Ellos están haciendo que la causa venezolana sea un asunto global, que el mundo sepa que con una Venezuela libre, todos ganamos. Si quieres saber más, tienes toda la información en la página del Parlamento Europeo.
Esta película me movió, me batuqueó. Te hablo de Los Niños de las Brisas, una película venezolana que se acaba de estrenar en los cines de 8 ciudades de España. Una película que, además de competir por la nominación de Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya, es un documental que nos mueve y estremece por todos lados, porque la música es inmaculada, la estética, el contenido, las historias dentro de la gran historia que se desarrolla en 10 años. 3 músicos del famoso Sistema Nacional de Orquestas, creado por el maestro José Antonio Abreu, nos adentran en sus vidas desde el barrio Las Brisas de Valencia, en Venezuela, y junto a ellos somos testigos de la decadencia de un país sometido por una dictadura que cambia instrumentos por fusiles, que desvanece sueños y expulsa al talento de sus tierras. Dirigida por Marianela Maldonado y realizada por un equipo maravilloso en diferentes partes del mundo, Los Niños de las Brisas es una película obligada para quienes mantienen los ojos abiertos ante la injusticia y se niegan a pasar la página con Venezuela. Decía el maestro Abreu, un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que es un rico espiritual, su mente y su alma están preparados para salir adelante. Si estás en España, tienes que ir a ver esta película, de verdad. Merece todo nuestro apoyo para que sea nominada a los premios Goya. En este momento están ocurriendo las elecciones de jueces de paz del chavismo en Venezuela. Porque el 15 de diciembre en Venezuela hay elecciones. Y a esta hora, 10 de la mañana, hora pico de cualquier proceso electoral, así se encuentran movilizadas las tropas chavistas en todos los centros electorales. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? Y es que aunque abrieron un porcentaje muy pequeño de centros de votación en el país, igual no se ve nadie en las colas porque no tienen gente. Ni los mismos chavistas que obligaron a ser candidato en esta vaina querían que se supiera su nombre. Porque todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio. ¡Fabuloso! Y lo que viene para Venezuela. Chao. Buenos días, soy Margaret Baduel, hermana de Yosnar Adolfo Baduel. Me encuentro en las inmediaciones del Rodeo 1 esperando alguna respuesta de las autoridades con respecto a la situación irregular que aquí se está suscitando. Todos los familiares exigimos saber sobre nuestros familiares, ya que escuchamos gritos en donde solo piden auxilio y gritan la palabra así. Estuvimos en la quebradita informándonos sobre la situación de Jesús, a ver si se encontraba allí, y allí nos informó el supervisor de servicio que no estaba allí. Pero si estuvo detenido desde el día martes, ya el día viernes se le cumplían las 72 horas y tenía que haber sido presentado ayer. Luego nos dice él que podíamos venir a el DIE de La Yaguara a ver si estaba detenido acá. Nos acercamos a esta dependencia y nos informaron allí que no estaba allí, que él no aparece en el listado. Previamente habíamos estado en el helicoide. Allí le preguntamos a la supervisora si estaba Jesús Arma allí, detenido, y la señorita nos dijo que no estaba, pero le iba a preguntar al comisario, y el comisario dijo que él no estaba allí. A mitad de octubre pierde la vida Edwin Santos en extrañas circunstancias. En noviembre pierde la vida bajo la prisión del régimen Jesús Medina. Y ahora en diciembre pierde la vida también dentro de prisión Jesús Álvarez. 1 por mes. Esto es una estrategia de terror. Y los 3 en total indefensión y vulnerabilidad. Nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Es esto lo que merece estos líderes que dieron la vida por la libertad de Venezuela y hoy nos están matando por mes o desapareciendo o sin información a sus familiares?
es una tragedia que le conviene al régimen, porque es la portada del terror para desmoralizar a la población y limitarla a que no luche el 10 de enero. Por eso yo hoy quiero en esta reflexión emplazar al presidente electo Edmundo González que no deje sola esta lucha y que no haga una simple publicación, sino que tome una acción conjunta con los venezolanos. Yo estoy seguro que lo van a respaldar. A María Corina Machado, que no solamente digamos o denunciamos. A Guanipa, que lo escuché ayer dando las noticias, diciendo estas son las noticias de la libertad. Y me pareció tan doloroso porque las noticias de la libertad decía nada más es, tenemos un muerto, apresados, retenidos, sin respuesta. Y yo dije, bueno, aquí lo que está avanzando es el plan de maldad del régimen. ¿Y en qué está avanzando la libertad? En que España diga ya en el Congreso que Maduro es un dictador. Eso es importante, pero no es determinante. Ojo con esto. España no ha podido resolver, ni la Unión Europea, el conflicto de Ucrania-Rusia. Y se está metiendo ahora a Estados Unidos. Para que tengamos una idea. O estamos esperando y confiando en Gustavo Petro y Lula da Silva. Fíjense que en la reunión de la OEA, Gustavo Petro salvó el voto, Lula salvó el voto, México salvó el voto, cuando se hablaron de emitir pronunciamientos contra el régimen por el asunto de la embajada, donde se pedía incluso un indulto. Ni siquiera era algo contra el Estado, sino le estaban pidiendo votemos para hacer un indulto y que se liberen las personas de la embajada. Embajadas que están cuidadas por Brasil, qué casualidad. Todos los países que han roto relaciones con Venezuela, todas las embajadas las cuida Lula, el que salvó el voto. ¿Qué está pasando aquí? Por eso yo hago un análisis y le pido a Edmundo, a María Corina, que son los responsables de lo bueno, pero de todas estas cosas también, porque llevan el liderazgo, y que se debió medir todas estas circunstancias, y que esto refleje incluso el 1% de los que son capaces y de lo que se van a enfrentar para el 10 de enero. No es que el 10 de enero van a decir, bueno, lo que pasa es que el régimen no sabíamos que iba a mostrar esta cara. ¿Cuál cara? Si la hemos visto siempre. Cuando lanzaron al concejal del 10º piso en el DGCIN. ¿O es que no recordamos cómo volaron a Óscar Pérez cuando pedía y se entregaba y decía nos rendimos, bandera de paz, y con una bazuca lo volaron? Hay que redireccionar la lucha, tomar las acciones necesarias en este momento. Fíjense, el régimen nos muestra por otra parte la cara, el rostro de Rocío San Miguel con una fractura, pero no se explica qué le pasó. No hay información, no hay cómo incluso proteger a los que están adentro. Esa es la indefensión que se tiene. Y entonces, en ese rostro, que es el rostro también de las madres que están solas frente a los penales, quizás cuestionándose, dijeron, ¿en qué momento mi hijo se metió en esto y ahora yo estoy sola y nadie me ayuda? A esas mujeres deben estar respaldadas por movimientos, y el movimiento de Vente Venezuela, toda esta plataforma grande que se creó, es para ser solidarios con esta gente, con las madres, con los detenidos adentro, con los que están siendo fallecidos, con los familiares que están, como ese joven no solamente es una crítica al régimen, este joven que está pidiendo el cadáver del padre, es una crítica también a los líderes, a Edmundo, a María Corina, cómo dejan que un joven suplique en las calles que le entreguen el cadáver del padre. ¿Dónde está la responsabilidad como grupo político ante estas circunstancias tan críticas? Hay que ser críticos si queremos libertad. Hay que levantar la voz si queremos libertad. La libertad está por encima de todo. Y estos grupos que se ven vulnerados por un régimen sin piedad tienen que saber que cuentan con la política para que el país siga en la lucha y no se frustre y se empiece una ola de migración. El rostro de San Miguel, Rocío San Miguel,
tenía dos caras. Uno, la represión que le imprime el régimen, pero ella resiste con dignidad. Pero también le vi un rostro de frustración, que quizás ella se siente sola, porque no ha habido una sola marcha digna para estos defensores de derechos humanos. No ha habido una marcha o una protesta digna para los hoy encarcelados injustamente. No ha habido una protesta que acompañe a las madres a que no estén solas, sino miles, cientos de miles ahí solidarizados. Y entonces el régimen se aprovecha de esto para decir, nadie lo defiende. Ahí está el muchacho solo, pidiendo el cadáver del padre en las calles. Ahí están las madres solas, frente a los penales. Nadie se responsabiliza de nada. Ahí está Rocío San Miguel, la sacamos y nadie se solidarizó. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Es el momento de reorientar porque el régimen está jugando sucio, con terror y con las peores armas, que es la desaparición física de personas sin explicaciones. No hay lucha que sostenga estas represiones tan brutales y desalmadas. Todos los aportes políticos internacionales son valiosos, pero no son determinantes. Y la política interna debe saberlo y actuar con acciones precisas. Entonces, ante esto nos podemos hacer la siguiente pregunta y se la dejo para ustedes. ¿El 10 de enero es una fecha precisa para retomar el curso de la causa o es una fecha ya tardía con todas estas represiones? ¿Qué opinan ustedes? La Comisión Electoral acaba de reunirse para evaluar la situación electoral, la participación a nivel nacional, y tenemos números importantes y felicitamos al pueblo de Venezuela por esa participación masiva, atendiendo el llamado que se ha hecho en el marco del programa para las elecciones de juezas y jueces de paz. En ese sentido, la Comisión Electoral ha decidido que vamos a dar una extensión de la prórroga para la votación. Es decir, que los centros de votación van a cerrar a las 8 de la noche. Sin embargo, si a las 8 de la noche se mantiene electores y electoras en cola, se mantienen abiertos hasta que vote el último elector en las colas. Entonces, para la Comisión Electoral y para el país ha sido hoy y sigue siendo una fiesta electoral. El pueblo de Venezuela sigue dando ejemplo de democracia, de participación, en un día que celebramos los 25 años de nuestra Constitución, que en el 99 con el voto popular fue aprobada. Hoy el artículo 258 de la Constitución es un artículo que está desarrollado en una ley orgánica para elegir para todas las funciones de lo que son las jueces y jueces de paz, y el pueblo venezolano atendió el llamado y salió masivamente a votar. Es una fiesta electoral lo que hay en Venezuela, lo cual sin duda muestra el talante democrático que tiene nuestro país. Nuestro país sigue avanzando en sus conquistas de manera democrática, entendiendo que el único instrumento que tiene para dirimir sus asuntos, para poder avanzar en paz, es el voto. Y creo que eso es una lección que cada día nuestro pueblo nos da, y los poderes públicos del Estado que estamos formando parte de esta comisión estamos muy satisfechos, y así que seguimos llamando a que salgan a votar. Todavía tienen 2 horas para que el pueblo venezolano se exprese de manera satisfactoria y con todas las garantías que siempre el Consejo Nacional Electoral le ha dado para que se exprese la voluntad del pueblo de Venezuela. Muchos lo están criticando a usted personalmente porque dicen usted no defendió los intereses de la oposición. ¿Qué les responde a esas personas? Bueno, pasé todo, el único rector que denunció, que reclamó públicamente, a través de notas de prensa, a través de entrevistas, de cómo se venía desarrollando el proceso, alertando, fui yo. Y en el momento en que se produce esto que estoy diciéndole, con respecto a que
me declaran que están por encima, pero quisieron, digamos que con algunas motivaciones bien especiales, por cierto, ¿no? Y cuantiosas, a que uno lo acompañara en eso. Yo llamé por teléfono en ese momento a la dirigencia política del candidato en ese momento, el presidente electo Edmundo González Urrutia, y llamé a un dirigente político, Henry Ramos Ayub, para decirle que estaban proponiendo subir y, digamos, cantar unos resultados que ya estaban tomados y que daban de ganador a Nicolás Maduro. Que por cierto, el único que me dijo, no es posible que tú vayas a avalar eso, fue Henry Ramos, por cierto. Sencillamente, 4 personas decidieron hacer el protocolo de que subía a totalización, a la sala número 1. Por cierto, que funcionarios y técnicos del CNE y técnicos de los partidos políticos vieron pasar a los 4 rectores por un lado y después devolverse para bajar por el famoso peralte para dar las indicaciones. Ahí jamás se hizo la totalización. Cuando tú vas transmitiendo, sabes cuántas máquinas están transmitiendo y qué están transmitiendo. Cuando los rectores, en otras ocasiones, entraban a la sala de totalización, es una serie es una pantalla que te establece cuáles han sido transmitidas directamente, cuáles han sido transmitidas de manera de la logística posterior. Cuando no puedes transmitir de una vez, transmite en la máquina de al lado, si hay 2 máquinas, o transmite en un centro especial de transmisión de contingencia, y esas 2 transmisiones tienen un código, la que viene directamente de la máquina y la que viene de la memoria externa de la máquina que va a otra máquina para transmitir en forma de contingencia. Eso se va sumando. Entonces, cuando no hay transmisión, bueno, eso está en rojo hasta que se van verificando. Entonces, cuando las luces verdes que establecen alrededor de las transmisiones, y esas transmisiones alrededor tienen un resultado en el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Entonces, cuando eso llega a 98%, bueno, se da el resultado. No pasó eso. No pasó eso. Ya sabían que la transmisión estaba en esas condiciones, por eso me dicen así eso. O sea que salieron, dicen que con una servilleta, ¿es cierto? Que escribieron el total en una servilleta. Bueno, no, es una manera despectiva de decir. Claro, un papel con unos números enteros. Yo no soy matemático, pero eso es imposible. Y así es, bueno, no es posible. Después hicieron algunas correcciones y agregaron unos decimales para el segundo, lo que no se iba a totalizar. Exacto. Entonces, así sencillo. No se iba a totalizar, o sea que nadie vio nunca una totalización, incluso en la sala de totalización, porque vimos una foto que no sé si es verdadera o falsa, de un funcionario dentro de alguna sala del Consejo Nacional Electoral con varias pantallas detrás que le daban el triunfo a Edmundo González. Esa no es una sala de totalización. Esa no es ninguna de las 2 salas de totalización del CNE. Esa no es. Formaba parte de este proceso de información y en lo que a veces no solamente el gobierno, sino nosotros mismos hacemos que rueden. Pero ni ese muchacho trabaja en el CNE, ni esas personas son técnicos de los partidos, ni tampoco son técnicos del CNE. Incluso las salas son mucho más mejor dotadas que esa que enseñaron. O sea que nunca se totalizó nada, porque el régimen ya sabía que perdía. Hay 2 escenarios, que en efecto vaya, que se estén produciendo algunos movimientos en Venezuela, conversaciones, negociaciones con sectores importantes, y en comillas sectores importantes. Yo sé que usted me entiende y el país me entiende, y que pudiera esto traer como resultado que en efecto puede entrar con garantía el presidente electo y sea juramentado por la Asamblea Nacional. Pero hay cosas, a mi juicio, que se han dejado varadas, porque es que jurídicamente esa Asamblea Nacional debe escuchar el mandato del Consejo Nacional Electoral, que en un momento, el 28 de julio o el 29 de julio, en horas de la mañana, proclamó como ganador a Nicolás Maduro. Debido después proclamarse a él y que le naciera el derecho al doctor González Urrutia de ser juramentado por la Asamblea Nacional. Yo no tuve que averiguar, ni abrir papeles, ni meterme en ninguna gaveta, ni hacer ningún trabajo de inteligencia, ni detectivesco. Sencillamente me lo dijeron a mí. A mí me lo dijeron. Los técnicos le dijeron que el resultado indicaba que ganaba Edmundo González. A mí me lo dijeron. Queremos que nos acompañe. La oposición está ganando y queremos que nos acompañe en ese pequeño detalle de virlar las elecciones al pueblo venezolano. A mí me lo dijeron. Hoy en Venezuela se organizan unas elecciones express preparadas en menos de 20 días y donde incluso menores de edad podrían votar. Hace unos días publiqué los nombres de los 52.000 candidatos que participan en estas elecciones. Para mi sorpresa, muchos de ellos quisieran no aparecer allí. ¿En qué país del mundo los candidatos que participan en una elección pública quisieran permanecer en secreto? Consulta a los candidatos y más detalles en jueces.macedoniadelnorte.com, porque la transparencia debe ser una garantía para enfrentar la opacidad. La dictadura venezolana ha secuestrado a un argentino. Lo ha secuestrado y lo ha encarcelado. Se llama Agustín Nahuel Gallo. Es un joven. Es un muchacho que además sirve en la Gendarmería Nacional Argentina. ¿Por qué lo ha metido injusta, arbitrariamente en un calabozo? Bueno, porque es argentino y porque la dictadura venezolana
detesta al presidente argentino, al exitoso presidente argentino Javier Milei. Erik Prince, el jefe de Blackwater, el jefe del ejército privado más poderoso del mundo, un ejército de mercenarios, sigue atentamente el desarrollo de la crisis venezolana y ha dicho unas palabras que son alentadoras. Él cree que algo grande y fuerte y poderoso puede ocurrir en Venezuela en menos de un mes. And I believe Venezuelan patriots are working on any and all means necessary to make sure that democracy is actually restored in Venezuela, and that those responsible for the oppression of Venezuelan citizens and the looting of its resources are actually held to account. Bueno, ojalá que el optimismo de Erik Prince se contagie, ¿no? Y dé razones poderosas, urgentes, impostergables a los altos jefes militares venezolanos. Yo he hecho una evaluación de si en Venezuela se cumple uno solo. No existe ninguno en pie. Ninguno en pie. En serio, Said, en serio. Ninguno. Ninguno. Exacto. Ni uno solo de los 30 derechos que están narrados allí se encuentra en Venezuela. Es más, yo le digo, dame un número y dime un número del 1 al 30. Y si quieres hacemos ese ejercicio. 5. El 5, el artículo 5 dice, toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura. Ese es el derecho número 5. No se cumple en Venezuela. El 9. El 9 dice, ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, presa ni desterrada. Nosotros tenemos arbitrariamente detenidos, presos, desaparecidos y desterrados. Tú puedes escoger cualquier cosa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se supone que es un salto civilizador, posguerra, que intentó fijar unas reglas mínimas de convivencia. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. La Gendarmería, y esto es una primicia, acaba de, por supuesto con acuerdo del Ministerio de Seguridad, acaba de presentar una denuncia penal por este secuestro de un miembro de la Gendarmería que había ido como ciudadano argentino, no como miembro de la Gendarmería, como ciudadano argentino a buscar a su mujer que hacía 7 meses había tenido que volver por un tema familiar, que su madre estaba enferma. Acaba de presentar una denuncia penal y bueno, vamos a luchar por todos los medios porque este secuestro es absolutamente ilegal, muestra que no hay respeto por los derechos humanos, por la libertad de las personas y vamos a defender a nuestro gendarme con toda nuestra fuerza. Estamos trabajando todos juntos para que esto no se convierta en un casus belli, sino que sea realmente un final feliz, ¿no? La sospecha de que los habían cambiado en el hospital minutos después de que nacieron surgió por las dudas de paternidad de uno de los padres, lo que incluso motivó la separación de la pareja, ya que el papá alegaba que el bebé no se parecía a él. Con el resultado de la prueba de ADN, ellos comenzaron a desconfiar de que los bebés habían sido cambiados en el hospital el día que nacieron hace 3 años. Eu estava esperançosa que ia dar tudo certo, que ele era meu. Se trataba de 2 partos que se habían dado con 14 minutos de diferencia en el mismo centro médico. Ambos padres no pudieron acompañar a sus hijos en todo momento debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. Los otros padres afectados también mencionaron que esta fue una de las noticias más dolorosas que les tocó escuchar en su vida. El adoctrinamiento siempre ha sido una herramienta de los tiranos y de los violentos. Saben que deben sembrar esa semilla desde la escuela porque son mucho más ambiciosos que los pacíficos y los demócratas. Se obsesionan en que sus proyectos les sobrevivan y se conviertan en un patrimonio, en una herencia. Eso lo hemos visto en nuestras autocracias en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y también lo vemos en Gaza, pero no en sus vecinos árabes. En esta guerra en Medio Oriente, más larga que ninguna otra, hay algo que me llamaba la atención y es por qué a pesar que el mundo acusa a Israel de genocida, de limpieza
limpieza étnica y la Corte Penal emite órdenes de captura contra Hamas, también contra autoridades en Israel, ¿por qué los vecinos árabes de Israel no rompen relaciones económicas o diplomáticas con ellos de una buena vez? La mayoría del planeta se parcializa por lo que llaman la causa palestina, pero los países árabes son más bien tibios. En eso que algunos piensan debería ser una solidaridad automática. Y ahora, con la caída de Al-Assad, amigo de Irán, debilitado por los ataques de Israel que le impidieron proteger al carnicero de Siria, pues las razones del mundo árabe contra Teherán cobran mucho más sentido. Es que creen que Irán es una amenaza para ellos y no necesariamente Israel, que Hamas y que Hezbollah son un brazo de Teherán que sabotea el proyecto regional de paz, porque ya varios de ellos han firmado esa paz con Israel. Y sobre todo por el auge de milicias islamistas que promueven conceptos como el martirio. Estuve revisando una página web que se llama unlearnhate.org. Es increíble cómo en cada grado, escuela, materia, los niños en Palestina aprenden sobre violencia y sobre odio. Desde kindergarten, los niños en países como Arabia Saudita, en Occidente, aprenden a contar galletas, pero en Gaza aprenden a contar mártires, terroristas, suicidas. Es normal que en nuestras escuelas aprendiéramos física al observar una manzana caer en la cabeza de Newton, pero los niños palestinos aprenden a través de ataques a soldados. Las niñas en nuestras escuelas aprenden a elegir sus carreras, sus sueños. A las niñas palestinas les enseñan tan pronto como en 5º grado a matar, el honor de morir y enviar a sus hijos a morir. Aquí en Estados Unidos los niños aprenden a admirar a mujeres como Rosa Parks, quien inspiró el movimiento de los derechos civiles. En Venezuela los niños aprenden sobre Manuela Sáenz y su participación en la batalla de Ayacucho, o en Bolivia, donde admiran a Juana Azurduy, o la madre de la patria de Chile, Javiera Carrera. Pero en Palestina, el modelo a seguir para los adolescentes es Dalai al-Mughrabi, una terrorista acusada de asesinar a casi 40 personas, incluidos 13 niños. En un libro de texto de historia para la escuela secundaria, a los niños palestinos se les dice que rechacen la existencia misma del otro, cualquier judío, como una cuestión de principio, incluida la experiencia judía de persecución o de antisemitismo. Una lección de educación islámica dice que los enemigos del Islam, entre ellos los judíos, en todos los tiempos y lugares, esos hipócritas como los llaman, siempre buscarán dañar a los musulmanes. No Netanyahu, no los soldados, cualquier judío en el mundo. Y los acusan del crimen de atacar al profeta Mahoma. Para ellos, uno de los actos más atroces imaginables para un musulmán fiel. El deicidio, asesinar a Dios, al profeta, lo asocian de forma directa con el pueblo judío. Enseñan a los niños que los enemigos del Islam, en todos los tiempos y lugares, nunca dejarán de utilizar ningún medio o método posible para librar la guerra contra el Islam, pero que Dios apoya es a su religión. Los ejercicios para los pequeños palestinos son, por ejemplo, enumere situaciones utilizadas por los enemigos para dañar al Islam y a los musulmanes. Los niños en Occidente aprenden sobre Ferdinand de Bull, el toro Ferdinand, o en nuestros países sobre la Caperucita Roja, la cucarachita Martínez, pero en Gaza les enseñan la historia de un supuesto orfebre judío quien ató maliciosamente el costado de la túnica de una mujer musulmana a su espalda para que cuando ella se pusiera de pie, sus partes íntimas quedaran expuestas frente a una multitud judía que se burló de ella. Pero ella gritó, un musulmán saltó sobre el judío, lo mató y los judíos saltaron sobre el musulmán y también lo mataron. Esos son los cuentos infantiles en Gaza. Una lección de 3er grado sobre Jerusalén enseña que es una ciudad palestina exclusivamente árabe, solo santa para musulmanes y cristianos. La historia de los judíos no existe en esos libros. No hay ninguna referencia a la historia de diversidad, de convivencia religiosa de Jerusalén, la Jerusalén que es hoy, como posible modelo para el futuro de Medio Oriente. Ocurre lo mismo con el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Se describe como propiedad exclusiva de la comunidad musulmana y su importancia para el judaísmo ni se reconoce ni se tolera. En los libros de texto hablan de los judíos como mentirosos, manipuladores, profundamente inmorales y desobedientes a Dios. La acción de un judío es responsabilidad de todos los judíos del mundo. Una lección de educación islámica utiliza versos en los que los hijos de Israel son corruptos, pecadores, están condenados a la aniquilación. Un texto coránico que reza: la corrupción de los hijos de Israel en la tierra fue y será la causa de su aniquilación.
Los niños lo aprenden de forma textual. Las escrituras islámicas profetizan que debido a la conducta inmoral del judío, Alá envió a sus poderosos siervos para aniquilarlos, como es el destino de todo tirano u opresor. Alientan a los estudiantes a comprender este apocalíptico mensaje y a aplicarlo al conflicto palestino-israelí actual. Hay un permanente desaliento a cualquier tipo de empatía hacia el sufrimiento de los judíos, porque los niños aprenden que los sionistas son los terroristas de la edad moderna y están destinados a desaparecer. Se anima a los profesores a presentar la desaparición de todo este grupo como deseable, potencialmente alcanzable, incluso mediante la violencia. Los profesores también reciben instrucciones de castigar a los estudiantes quienes cooperen con los judíos y que desalientan la confrontación contra ellos. Las lecciones guían a los profesores para que enseñen a los estudiantes que la responsabilidad colectiva en el Islam no solo se refiere al conflicto palestino-israelí, sino que alberga odio hacia el colectivo general de judíos. Un ejercicio de lectura con la letra árabe H para niños de primer grado incluye la palabra mártir en el centro, con otras palabras de ejemplo que incluyen atacar y correr. En un texto de comprensión de lectura en árabe para estudiantes de quinto grado, individuos afiliados a la guerra, a la violencia, el extremismo religioso e incluso el terrorismo son glorificados. Se anima a los niños a ver a estos héroes como sus modelos a seguir y se leen frases como cada uno de nosotros desea ser como ellos. Y aquellos quienes buscan llevar una vida fructífera, pacífica, les enseñan que beber el cáliz de amargura con gloria es mucho más dulce que una vida despreocupada, larga, de humillación. El texto enumera héroes quienes alcanzaron su destino como mártires o murieron como orgullosos héroes, incluido el fundador del movimiento yihadista palestino y homónimo de Hamas, escritor palestino, partidario antisemita de los nazis, quien aplaudió los ataques terroristas contra civiles judíos, o el autor de la masacre de la carretera costera del 78, que mató a 38 israelíes, incluidos 13 niños, en un autobús civil. Un libro de texto de educación islámica de 9º grado interpreta versículos del Corán para promover la yihad violenta contra los infieles, es decir, todo aquel quien no sea musulmán. La lección dice a los estudiantes que Dios espera que los musulmanes hagan la guerra contra los infieles, para poner a prueba su fe, darles una oportunidad para expiar sus pecados si mueren en la batalla. El libro escolar lo describe como un honor. Les enseñan que morir mientras luchan contra los infieles les otorga un lugar en el paraíso. La lección termina con una advertencia: los infieles del pasado han sido aniquilados por Dios, dando a entender que el destino de los infieles actuales pues no será diferente. No les recuerdan a los niños que los versículos coránicos están restringidos a un lugar, a un tiempo específico. Los enseñan como si se tratara de instrucciones eternas sobre cómo la comunidad musulmana debe comportarse para siempre frente a quienes llaman sus enemigos. La lección enfatiza que la guerra santa contra los no musulmanes es un curso de acción aplicable, potencialmente deseable en el presente y futuro, y que los estudiantes palestinos no deberían tener miedo de buscar la muerte en tales conflictos. Los estudiantes palestinos aprenden que dar la vida es un deber religioso, que si se convierten en mártires no estarán muertos, sino vivos con Dios. Los libros de texto infantil se refieren en particular al martirio, a la abnegación ante el conflicto palestino-israelí. Los niños aprenden la historia de una mujer quien mató a puñaladas a un judío, afirmando que ella estaba sirviendo como mujer musulmana valiente. Y también les hablan de otra mujer quien alaba a Dios después que sus 4 hijos murieran en el campo de batalla mientras realizaban la yihad. A los estudiantes les dicen que deberían emular estas figuras y sacar lecciones de sus historias. Además, les enseñan el sacrificio de la vida como virtud feminista y que las mujeres en el Islam son hermanas de los hombres en el sacrificio. Allí sí hay igualdad de género. La lucha violenta aparece ya en el primer grado utilizando una figura militarista que sostiene un arma. El libro de texto matiza que sí se puede librar una guerra contra los infieles si se niegan a aceptar el Islam. A los estudiantes en Gaza se les enseña que, dado que su esperanza de vida está predeterminada, no tiene sentido evitar la yihad, lo que implica en gran medida que deben buscar participar en violencia mortal. La segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica, se ejemplifica con la imagen de un niño palestino enmascarado apuntando con una onda. En Venezuela le llamamos China, una banda elástica para lanzar objetos a los soldados quienes se acercan durante un motín en llamas. La energía elástica se enseña en un libro de texto de ciencias a través de este ejemplo. Para enseñar ecuaciones lineales, los estudiantes calculan el número de mártires y heridos en la masacre de la Cueva de los Patriarcas. Los libros infantiles respaldan abiertamente la masacre
masacre de Múnich durante los Juegos Olímpicos de verano del 72, cuando el grupo Septiembre Negro tomó como rehenes a 11 miembros del equipo olímpico israelí y los asesinó junto con un oficial de policía de Alemania. La comprensión lectora para octavo grado se enseña a través de un relato violento, gráfico, en el que exaltan las hazañas de los militantes palestinos en la batalla de Karameh de 1968, donde cuentan de forma textual a los niños que dagas aterrizan en el cuello de los soldados enemigos, identificando por supuesto a Israel como el enemigo. Detalles gráficos adicionales enaltecen a los combatientes suicidas palestinos, les enseñan que usan cinturones explosivos para convertir sus cuerpos en fuego, quemando el tanque sionista, mientras deshumanizan a los israelíes como crueles e innobles en la muerte, haciendo referencia a un soldado israelí quemado, encadenado dentro de un tanque, y no se limitan en detalles al decir cómo atacan a las fuerzas israelíes. Por ejemplo, dejando atrás algunos de sus cadáveres y cuerpos esparcidos en partes para convertirse, según ellos, en pasto de las fieras de la tierra y de las aves rapaces del cielo. Y los niños en Palestina ven este texto junto a una ilustración de soldados israelíes en un tanque asesinados a tiros por un pistolero palestino para que aprendan la glorificación de la violencia representada allí. Hay un poema en los libros infantiles en las escuelas de Palestina que habla de la voluntad de un refugiado. Describe la pérdida de la tierra y su legítimo derecho a acercarse algún día con el arma en la mano a Haifa, una ciudad actual en Israel. En el texto de los estudiantes aparece una pregunta: ¿cómo regresaría un refugiado palestino a su patria? La respuesta es correcta solo si el estudiante dice con un arma en la mano. Se instruye a los estudiantes a colorear una bandera palestina mientras gotea sangre. Como telón de fondo, la cúpula de la roca, acompañada de un mapa de Palestina sin Israel. Los maestros también le piden a los niños que coloreen una bandera palestina izada sobre la mezquita de Al-Aqsa, y los profesores de árabe en Gaza reciben instrucciones de presentar a los alumnos de séptimo grado un texto extremadamente gráfico sobre una masacre histórica que incluye imágenes de cadáveres humanos mutilados e implicaciones de asalto sexual. Es el método que utilizan para que estudiantes de 12 o 13 años practiquen la lectura mientras aprenden a odiar o temer al otro, al israelí. Al enseñar ortografía y gramática árabe en octavo grado, una guía para profesores sentencia que los jóvenes palestinos riegan el suelo de la patria con su propia sangre, celebran, alientan a la muerte a los jóvenes, utilizan imágenes gráficas de sangre fluyendo abundante como agua. Eso no se enseña en las escuelas de Israel o de los países árabes vecinos, tampoco en Occidente, pero sí en Gaza. Pueden revisar esta página, se llama unlearnhate.org, desaprender el odio. Allí lo explican con minucioso detalle. Me pareció tan revelador que me leí las 200 páginas de su investigación sobre lo que enseñan en las escuelas a los niños palestinos. Y me pareció súper importante compartir estos datos con ustedes para sumar un elemento que no suele aparecer en un debate tan incendiario como el del conflicto israelí-palestino. ¿Qué piensan sobre esto? Los leo. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.